Bueno, último bloque de Alta Política. Muy buenas noches, Martín Rizzo Patrón. Muy buenas noches, Javier Cornejo. Adrián, bienvenidos. buenas noches. Buenas noches, Rosario. Bueno, habíamos anunciado esto, que creo que es tan importante. Esta semana se habló puntualmente de que del general Milani, primero, que lo habían elegido como jefe del ejército. Segundo, los dichos de Milani cuando él dice que está comprometido con el proyecto nacional y popular. Eso también causó, digamos, ciertos comentarios en todo el ámbito político y castrense. Y por otro lado, bueno, el hecho de que se ha retirado el pliego para que pueda ser teniente general, ¿no? Porque es general de brigada, tengo entendido, de división. Hay varias situaciones complejas que lo vimos en algunos programas televisivos, como puede ser que no puede demostrar cómo ha adquirido patrimonialmente con el sueldo, digamos, de general, el patrimonio que tiene, ¿no? Donde también se lo está rozado con algunas causas, entre comillas, digo, de supuesta corrupción. Claro, yo creo que esto es una metamorfosis de las Fuerzas Armadas dentro del programa del llamado Modelo K, total y absolutamente clara, es decir, transformar a las Fuerzas Armadas en una guardia pretoriana de cuidado del modelo a través del sistema Cibio, a través de la identificación biométrica, a través de la nueva ley antiterrorista que está dictada para sujetar a las reacciones populares en caso de que el modelo empiece a fracasar, hacen de que no sea ninguna novedad que los recursos y las jerarquías de las Fuerzas Armadas se destinen a lo llamado inteligencia, en desmedro del accionar normal de la defensa de un país que tienen como misión las Fuerzas Armadas. Por eso este señor es un producto de toda esa situación, y a efectos de poder iniciar el debate de esta noche con el señor Martín Rizzo Patrón y ustedes, le pido al señor director que pongamos en el aire un corto video que serviría como disparador del debate posterior. El general César Milani. Entonces, ¿será que las hipótesis de conflicto entendidas en la cabeza de un kirchnerista pasarán por cuestiones de inteligencia? ¿Será inteligencia interna la que hay que promover? ¿Qué pasará ahí? Pues fíjate, dos cosas, Enrique, es muy interesante esto y hasta me atrevería a relacionar esto que estás mencionando vos con Ricardo Jaime. ¿Por qué? Ricardo Jaime obviamente es un miembro de esta cúpula kirchnerista que es un chorro, un delincuente, un estafador. Pero fíjate vos que una institución odiada por el kirchnerismo desde siempre, como son las Fuerzas Armadas, muy especialmente el Ejército Argentino, no es casualidad que Cristina Kirchner nombre como jefe del Ejército Argentino un general César Milani, que también es chorro, que ha quedado demostrado que el hombre, por un lado, dice que tiene ingreso por 15.000 pesos por mes, una capacidad de ahorro de 5.000 pesos por mes, que es lo que ha declarado en la Oficina Anticorrupción, y sin embargo tiene una mansión en la Horqueta de San Isidro. O sea, tiene una casa envidiable, claramente, y es un hombre que juró no por la patria, no juró por las Fuerzas Armadas, por el modelo, sino juró por el modelo kirchnerista. ¿Desde cuándo un militar, cuando lo promueven a jefe del Estado Mayor de su arma, jura por un poder político, por una ideología, por una ideología sí, como es el modelo? Gravísimo. Esto es inédito y es gravísimo. Pero, a ver, esta condición de pillo, digámoslo así, que presumiblemente podría ostentar este general Milani, tal vez sea la condición para ingresar en el círculo K. Pero hay otra condición que casualmente lo expulsa a 500 kilómetros afuera, y te leo la noticia de Clarín del día 15 del 7, y que habla de más sospechas por el pasado del jefe del ejército durante la dictadura. Además de estar sospechado en participar en el operativo Independencia y aparecer nombrado en el informe de la CONADEP de La Rioja por una de las víctimas del terrorismo de Estado, el nuevo jefe del ejército, César Milani, aparece en el listado del Batallón de Inteligencia 601, que dependía de la Jefatura 2 del Ejército
y muy activo durante la última dictadura militar. Bueno, de ese batallón 601 hay muchos mitos urbanos. Ese edificio que está ahí en la calle, en la esquina de Callao y Viamonte, Sí, sí. dicen que por ahí pasó el cadáver de Evita y estuvo mucho tiempo deambulando de oficina en oficina, y hay muchos mitos que tienen que ver con el fantasma de Evita rondando en ese edificio. También dicen que muchos desaparecidos durante la última dictadura han pasado por ese edificio. Pero bueno, en aquel entonces este señor Milani era teniente primero, y figura entre los militares que entre el 78 y el 83 formaron parte de grupos que se dedicaban a hacer inteligencia en aquella época. Y hacer inteligencia en aquella época no era algo que tenía que ver precisamente con el coeficiente intelectual, digámoslo Pero así. tiene una gran experiencia en el tema, innegablemente. Y vos dijiste algo muy importante que creo que vale la pena, como mínimo, redondearlo antes que vayamos al corte. Y es lo siguiente: un general de inteligencia, clarísimo. Fíjate vos que, por alguna razón, y sería interesante que todos empecemos a pensar al respecto, la República Argentina, el Estado Nacional, conducido o mal conducido por el gobierno Kirchner, en la última década al menos, aunque también antes de la Rúa y antes de la Rúa Menem, han puesto un enorme énfasis en la tecnología que permite un seguimiento, un control de toda la población. No tenemos una salud que nos cure, no tenemos una educación que nos eduque, ni siquiera tenemos trenes que frenen como corresponde, pero tenemos tecnología de punta para reunir todos los datos identificatorios de las personas. Hoy en día realmente el servicio para darte un DNI, para darte un pasaporte es bastante bueno y muy completo. Cuando uno sale de Ezeiza o ingresa nuevamente, hay escáneres digitales para las huellas digitales, te toman una foto, parece la entrada o la salida de Estados Unidos, por lo menos desde el punto de vista tecnológico, y vemos como hay una enorme capacidad para contarnos las costillas. La AFIP y ARBA cruzan todos los datos y pueden cruzar, tienen una tecnología, unas supercomputadoras para robarnos al pueblo trabajador que funcionan espléndidamente. Ahora sí, cuando ese pueblo trabajador se enferma, los hospitales no tienen los suministros que necesitan. Cuando ese pueblo trabajador quiere educar a sus hijos, ni siquiera están las instalaciones necesarias en las escuelas rurales y en algunas escuelas suburbanas. Cuando ese pueblo viaja a su trabajo, los trenes no frenan y cada tanto mueren 10 o 20 personas. Claramente, el gobierno Kirchner, porque no creo que lo estén haciendo por iniciativa propia, son tan funcionales a este sistema de gobierno mundial que para la Argentina le tiene reservado el control integral de su territorio, que presupone el control integral de su minúscula, dentro de todo, población, porque somos un país subpoblado, pero el control integral de la población, para que el día que tomen la decisión de que se quedan con la Argentina, sepan ellos ya de antemano que la tecnología está totalmente instalada para controlar a cada uno de los ciudadanos argentinos. Todo, por supuesto, todo bajo este barniz que es para que el DNI venga más rápido, para que podamos votar, pero en realidad les interesa un bledo un eso. mundo orwelliano, Absoluto. en donde el gran hermano nos... Bueno, creo que con toda la información que nos decía Adrián Salvucci podemos realmente poner sobre la mesa, ¿no?, algún análisis. Me gustaría, Martín, que algo has analizado, tu opinión respecto de esto que estamos viviendo hoy. Bueno, en realidad intentaré muy brevemente en generarme un método para hacer este análisis. Me pregunto, en primer término, metódicamente hablando, a ver, ¿de quién vamos a hablar? Es una persona, ¿y qué es lo que representa esa persona? Porque me parece que eso es lo que nos puede aportar algún dato clave para el análisis. Datos concretos han sido dados recién por los panelistas y me parece que, bueno, muchos de ellos a mí no me constan porque obviamente el tema del enriquecimiento, etcétera, pero bueno, lo dice gente que realmente es investigadora. A mí me importa tratar de interpretar quién es Milani y qué es lo que hace Milani, qué es lo que hizo Milani en su carrera. Es un hombre de 59 años, siendo estudiante secundario, se vocacionó hacia las Fuerzas Armadas, ingresa al Colegio Militar, en donde egresa con el grado de subteniente del Arma de Ingenieros.
vamos teniendo en cuenta ese detalle que va a tener que ver con el posterior desempeño en el operativo Independencia del arma de ingenieros, pero a lo largo de su carrera se fue especializando e hizo la escuela de inteligencia. Los datos con los que yo cuento no me hacen constar que haya estudiado inteligencia en la famosa Escuela de las Américas, que estaba en Panamá, que regenteada por los Estados Unidos, que también es otro dato muy importante y que me volcaría a decir que sí estudió ahí, siendo oficial subalterno. Para entendernos, cuando digo oficial subalterno, es de subteniente a capitán. Son oficiales jefes, de mayor a coronel, y oficiales superiores en generalato. Comienza a desempeñarse en sus tareas como subteniente y en el año 1976, subteniente debe haber sido el segundo año, está involucrado en los movimientos propios de cada cuartel de la época, que tenían detenidos, que tenían soldados desertores, etcétera, y ahí es donde comienza a generarse toda una historia alrededor de él que va a aparecer ahora. Aparentemente, según consta en los informes dados por el ejército argentino, la única bolilla negra que tiene en su carrera es 8 días de arresto riguroso por haberse negado, siendo oficial jefe, a cumplir órdenes durante el alzamiento Cara Pintada. Es decir, la causa por la cual lo arrestan es por haber adherido pasivamente al levantamiento. Eso ha sido muy señalado en este tipo de informaciones que estamos manejando. También ahí es donde aparece su vinculación a través de la inteligencia, que me parece que ese informe que veíamos recién estaba muy bien sustanciado, en la generación de acciones del gobierno nacional para sistematizar los datos de la población. Entonces, me permito hacer una brevísima comparación, no se olviden que estoy en pleno plan descriptivo de lo que es esta persona y qué es lo que está haciendo. Saeta, acá en las provincias, en la ciudad de Salta en particular, para poder optar a la tarjeta esa de recargas de viaje, solamente solicita los datos de la persona a efectos de emitirle un recibo y de la responsabilidad que puede tener sobre el plástico. Pero la tarjeta SUBE, en Buenos Aires, es una radiografía hasta genética de la persona, por decir así, que explora sobre su entorno laboral, sobre su entorno familiar, datos sistematizados para poder subir al ómnibus. Ese es otro. La AFIP lo mismo, ha reelaborado su base de datos, incorporando a gente que no tenía por qué estar en la AFIP en su momento, está ahora. Todo eso tiene que ver la inteligencia del gobierno. Son sistemas que se generan para tener un control estricto sobre la base, en este caso electoral, del país, porque si hacemos una simplificación de esto que estoy diciendo, todo va a parar en el manejo electoral. Y por si esto fuera poco, estamos asistiendo a una modificación en el sistema de votación y en el sistema de registro de votación, en el cual el DNI ya carece de importancia y le van a entregar al votante un troquelado, un papel troquelado, donde desaparece el viejo y querido sellito de color morado. Cosa que de lo entrañable me encantaba, pero también era bastante preciso y era inviolable, etc. Todas estas cosas que aparentemente en este análisis descriptivo no tienen bastante hilación, ahora voy a intentar sistematizarlas y ordenarlas. El general Milani estuvo en el operativo Independencia, pero en la época del año 1976 en adelante. No nos olvidemos que
en el año 75 ya había Fuerzas Armadas trabajando en Tucumán en el marco de la ley nacional. En el marco de la ley que la presidenta de entonces, la Martínez de Perón, perdón, había determinado arreglar escuelas, hospitales. De ahí viene la cuestión de Manchalá, ese alzamiento de la subversión en Manchalá, que es totalmente aniquilada por una compañía de ingenieros. Justamente es una hilación histórica con el personal de oficiales, subalternos y jefes que estaban destacados en la zona, entre los cuales estaba Milani. Se produce la irrupción de los militares en el gobierno en el año 1976 y Milani, aún siendo muy joven y oficial bastante moderno, es destacado en La Rioja. No abandona sus actividades personales de capacitación en inteligencia. Ahí es donde aparece en su moderna versión de ser el director general de inteligencia de la nación. Para mayor sorpresa, cuando es elevado al cargo, no al rango, porque él con el rango de general de división asume el cargo de comandante en jefe del ejército y comandante de las Fuerzas Armadas Conjuntas, resulta que retiene ese cargo. O sea, no es usual, no es habitual en las Fuerzas Armadas que un militar en cumplimiento de su deber, que es el de cumplir las obligaciones que le indica el Estado, en este caso hacerse cargo de la fuerza como jefe supremo, digamos, el jefe supremo es la presidente, pero él es el que le sigue en rango desde el punto de vista militar, retenga otro cargo. Porque los movimientos son sistemáticos, estructurados. Entonces, hasta quedó con el despacho, ni con más el ni propio menos, despacho. Ni más ni menos. Tenemos tres cosas. Oficial de inteligencia. No existe la inteligencia como arma, es una especialización. Él es del arma de ingeniero, especializado en inteligencia. Oficial de inteligencia, director general de inteligencia, jefe del ejército. Resulta que comienza a aparecer, esta semana se desencadena toda una situación, cuando alguien dice, él no puede pertenecer, no puede ni siquiera ser ascendido y mucho menos llegar a la jefatura del ejército y debiera ser procesado por su permanencia en actividades en el operativo Independencia. Escuché a los legisladores, ayer a los senadores oficialistas decir, nosotros tenemos que discutir acá el pliego del general de división César Milani. Lo único que nos puede, palabras más o menos textuales, voy a decir, no son estrictas, pero dijeron algo así. Vamos, como única palabra que nos puede hacer torcer el brazo en su designación, en la aceptación del pliego para el ascenso, es la del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, que está liderado por Berbisky, el señor Berbisky, oficial de inteligencia de Montonero. La historia general de los años 70 nos indica que hubo una estricta connivencia entre las fuerzas montoneras y las Fuerzas Armadas. Macera fue un ejemplo que se reunía con los montoneros en Europa. Entonces, mientras el CELS banque a alguien, los levantamanos del Congreso de la Nación la levantarán o la bajarán de acuerdo a lo que diga el CELS. Y es aquí que el CELS mantiene absoluto silencio hasta que el hilo ya estuvo a punto de cortarse, con una tremenda caída en los índices políticos de la Presidenta de la Nación. ¿Por qué? Porque de haberse mantenido en la tesitura de su ascenso y para mantenerlo como jefe máximo del ejército, en este momento del lanzamiento de las campañas políticas en todo el país, hubiera sido
de un costo terrible. Entonces, trataron de minimizar el costo, parece que conversaron con el señor Berbisky y Berbisky emitió, dice, no, hay antecedentes que este hombre estuvo, etcétera. ¿Qué hace la Presidente? La Presidente suspende, inmediatamente ordena, retirar el pie. Cosa que ya lo hacen desembosadamente, es un dato aparte, un dato tal vez así muy circunstancial, pero que tiene importancia. Queda clarísimo el pie del Poder Ejecutivo sobre la legislatura de la Nación, que es el Congreso, y resulta que el señor Milani hoy no es ascendido a Teniente General de la Nación, pero sigue a cargo de la jefatura del Ejército, con retención del cargo de inteligencia. Y lo último, ya para sintetizar, es lo siguiente. No nos olvidemos que constitucionalmente es el Ejército argentino el que tiene por función la custodia de las urnas, la custodia del acto eleccionario de octubre. Y esto, sumado a los cambios en los datos demográficos, en los datos de las personas que van a votar, me parece que da para otro análisis mucho más profundo y tal vez un poco más terrible. Muchas gracias, Martín, ¿no? Porque realmente creo que ha sintetizado de alguna manera, recién me mostraba Javier también, entre otras cosas, esto, ¿no? De que el acto eleccionario va a ser custodiado por el Ejército. Simplemente para cerrar la opinión excelente de Martín, es que necesariamente la señora Presidente necesita un hombre de confianza en todo este proceso. Raro de que un jefe militar, ante un pedido de esta naturaleza, tendría que haber pedido el pase de retiro en forma indeclinable y no quedar sujeto con todos estos cargos. Y un dato final, los nombres del batallón 601 de inteligencia, que está aquí el dossier, fue entregado por Milani a Nilda Garré en su momento, del cual es muy amiga, ¿no? Esto también habla de lo que es Milani para dentro del Ejército. Bueno, nos tenemos que despedir, queda un minuto. Rosario, rápidamente. Para decir, ya que vamos a tener este tema de los militares y que en la campaña, nada más, decirles que se sigan sumando a la campaña de Ser Fiscal Salta. Fiscal Salta. Para cualquiera que sea fiscales, bueno, cumplir este rol de transparencia. Escriban un mail a elecciontransparentesalta@gmail.com o se comuniquen por celular al 0387-155-904-824. Estarán recibiendo sus pedidos. Muchísimas gracias. Y eso es colaborar con la transparencia, colaborar con la República. Así que anótese para ser fiscal, que es una apuesta a recuperar la República. Nos saludamos, como siempre, con toda la gente de Orán, Rosario de la Frontera y a lo que lo largo y a lo ancho de nuestra Salta nos acompañan martes tras martes aquí en Alta Política, y nos despedimos, ¿no?, con esas palabras del Santo Padre en su momento, Juan Pablo II, diciendo que era el continente de la esperanza. Bueno, hoy el Papa Francisco nos está mostrando ese camino, que Latinoamérica es el continente de la esperanza, donde nos podemos santificar diariamente en el trabajo diario. Hasta el martes próximo, si Dios quiere.